Pues entonces ustedes ya tienen en pantalla, ¿sí? Ya se está visualizando la información que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar, chavos, entonces con este resumen de que tienen que hacer ustedes de lo que les voy a platicar el día de hoy. Recuerden que en esta ocasión, ustedes ya vieron, en primero, tuvieron un primer acercamiento a lo que son los procesadores de texto. Ya vieron, ya pudieron hacer algunas prácticas, ya hicieron algunos trabajos, vieron algunas herramientas. En esta ocasión, ¿sí? Dentro de formación para el trabajo, las clases van a ser un poquito diferentes. Sí les voy a recordar algunos procedimientos, sí les voy a recordar algunas herramientas, pero ya las prácticas que se van a quedar, ¿sí? A partir de la siguiente clase, todas las prácticas que ustedes tengan que hacer, pues ya son un poco más profesionales, ya son un poco más complejas. No es la clásica práctica en Word, en donde ustedes tienen que copiar algún texto y cambiarle el tipo de letra. Aparte de eso, van a hacer, eh, van a transformar ese texto en columnas, van a darle un fondo, van a manejar márgenes, van a manejar un montón de herramientas que les va a hacer que esos documentos queden con mayor calidad. Bien, vamos a empezar entonces con esta introducción y vamos a ver, al escribir un texto es necesario considerar dos aspectos muy importantes para transmitir un buen mensaje. Uno es el contenido y otro es el aspecto o apariencia que tiene este texto. Esto es lo que vamos los dos aspectos los vamos a tratar en este curso, pero al que le vamos a poner un poquito más de énfasis es al segundo, el aspecto o apariencia que tiene el texto, ¿vale? Bien, por eso vamos a aprender a manejar algunas herramientas útiles, algunas herramientas que por lo regular no se utilizan o no las utilizan. Esta segunda aspecto se manipula al utilizar los llamados formatos a texto y se encuentran al procesar la información en la computadora. Vamos a recordar, para empezar a hablar de todos estos aspectos de apariencia del texto, apariencia del trabajo, etcétera, etcétera, tenemos que recordar conceptos muy, muy básicos, conceptos que deben tener ustedes ya en la punta de la lengua siempre que hablemos de informática. Sí, vamos a ver si es cierto que esos conceptos ustedes los tienen presentes, ¿sí? Porque son demasiado importantes que ustedes los tengan claros, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, vamos a ver si es cierto que por lo menos tienen una idea de a qué se refiere, ¿vale? Entonces, el primer concepto que aparece ahí es bit. A ver si es cierto. Levánteme la manita a ver quién quiere participar y quién me puede decir para ustedes qué es un bit. Y no estamos hablando del punchis punchis, no del sonido bit, sino en informática, ¿qué es un bit? Alguien que levante la mano, que quiera participar, que quiera decirme, yo sí ya estoy levantado, ya estoy despierto, ya estoy despabilado. ¿Qué pasó, Jesús? Un bit es sencillamente un dato de almacenamiento. Ok. ¿Nada más? Sí, Ok. Bien. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿A poco Jesús es el único que ya está despierto, que está despabilado? Bien. Por eso es importante, chavos, que estos conceptos los tengamos, pero sí, como les decía, en la punta de la lengua cada vez que nosotros estemos hablando de informática o algún tema de informática. Estos conceptos son básicos, no nada más en gestión de archivos, en gestión eh, de archivos de texto, ¿sale? En cualquier ámbito de informática debemos tener claros estos conceptos. Bien, Jesús nos decía que bit es una unidad de almacenamiento. Bueno, pues se los complemento. El bit es la unidad mínima de almacenamiento.
Es la unidad más pequeña que podemos encontrar de almacenamiento. ¿Mediante qué está representado el bit? ¿Eso sí se lo saben? ¿Cómo se representa un bit? ¿Mediante qué se representa el bit? ¿Nadie? No, hombre, si están bien participativos el día de hoy. Bueno, el bit está representado por unos y ceros. Ese es el bit, ¿vale? Bien. Después tenemos otro concepto que deben tener bien claro y bien presente, que es byte. ¿Alguien sabe qué es byte? ¿Alguien tiene alguna idea vaga de lo que es un byte? ¿Nadie? Ya me siento como en Dora la Exploradora. ¿Qué pasó, Alejandro? Una unidad de almacenamiento. Obviamente también, gracias. También es una unidad de almacenamiento, pero se desprende de lo que es un bit, ¿verdad? A ver, Jesús, también habías levantado la mano. Es otro, es una unidad de almacenamiento más grande que bit, pero no en su máxima capacidad. Ok, pues evidentemente es un poquito más grande, ¿sí? ¿Qué pasó, Mariana? Es un conjunto de bits, no me acuerdo bien cuántos, pero solo recuerdo que es un conjunto de tantos bits, o sea, no son muchos, pero ajá. Ok, bien, ya empezaste a recordar, ¿verdad? Ya como que se empezó a estirar tu cerebro y ya se estiró la parte de la memoria, ¿verdad? A ver, Selene. Son, creo, 8 bits, ¿no? Exactamente. Gracias, Selene. Bien, ya que se empezaron a acordar, un bit, ¿sí? Como se los había dicho, está representado por ceros y unos. Bien, un byte es un conjunto de 8 bits, ¿vale? Y ese conjunto de 8 bits me forma una letra, un signo, un símbolo, o lo que conocemos dentro de la informática como un carácter, ¿sale? Eso es lo que es un byte. Por eso les digo que deben tener presentes estos conceptos. Bueno, siguiente concepto que debemos tener en mente es dato. Ya vimos lo que es bit, que es un conjunto es representado por ceros y unos. Un byte es un conjunto de 8 bits que me representa una letra o un carácter. ¿Qué será un dato? ¿Quién me dice qué será un dato? Piénsenle, piénsenle. ¿Qué será un dato? ¿Nadie? Bueno, pues un dato no es otra cosa más que un conjunto de bytes. ¿O un conjunto de qué? Conjunto de caracteres. ¿Sí? ¿Qué me aportan ese conjunto de caracteres en un dato? Ese dato es un conjunto de caracteres. ¿Y qué me aporta ese conjunto de caracteres? Información. Información. Exactamente. Ese conjunto de caracteres me aporta información. Perfecto. Bien. Espero estén tomando nota de todos estos que estamos viendo, ¿verdad? Ok. Después de dato, el concepto que debemos tener presente es palabra. ¿Qué será una palabra? A ver, si ya vamos ligando todos estos conceptos, ¿qué será una palabra? ¿Nadie? Bien. Pues una palabra no es otra cosa más que un conjunto de datos. Un conjunto de datos que me aportan ¿qué? Un significado. Ese conjunto de datos que tiene un significado se le llama palabra. Bueno, ¿ya se fijaron que vamos ligando todos esos conceptos? Bueno, pues ahora vamos a un concepto diferente, información. Desde que vimos dato, ya habíamos manejado ese concepto de información, pero ¿qué es la información? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Qué será la información? Si ya vamos ligando todos esos conceptos, ¿qué será información?
¿Nadie? Ya se volvió a dormir el cerebro. Bien, pues información no es otra cosa más que un conjunto de palabras, ¿sí? Un conjunto de palabras que me aporta ¿qué? ¿Qué será información? Un conjunto Datos. de datos, no. Información, conjunto de palabras que me aportan ¿qué? No alcancé a oír. Conocimiento. Conocimiento, perfecto. Muy bien, no sé quién me participó. Bueno, por eso necesito que me levanten la mano para saber quién me participa. Bien, muy bien. Le doy mi ayuda. Ok, gracias, Carol. Información me proporciona conocimiento. La información es un conjunto de palabras que me proporciona conocimiento. Y por último, vamos a ver el concepto que pues, hemos estado manejando toda nuestra vida, el concepto de informática. La informática no es otra cosa más que todo ese conjunto de conceptos que vimos con anterioridad, ¿sí? Todo eso, información, palabra, dato, bit, byte, todo eso lo englobamos en informática. ¿Por qué? Informática se divide en dos conceptos o en dos partes. Infor, de información, y mática viene de la palabra automático o automatización, ¿sí? Entonces, en este caso, la palabra informática quiere decir tratamiento automático de la información. Y cuando nosotros estamos manejando el procesador de textos, estamos realizando un paso muy importante de lo que es la informática, puesto que nosotros estamos tratando los datos que estamos introduciendo a nuestra hoja de datos o a nuestra hoja de Word, estamos tratando información de forma automática, ¿sí? No, cada vez que introducimos un carácter, una letra a nuestra computadora, a eso se le llama informática. Estamos haciendo informática. Ese tratamiento automático de la información, cuando le damos formato al texto, cuando lo cambiamos de color, etcétera, etcétera, ese es un tratamiento automático de la información. ¿Vale? Bien. Todos estos conceptos, chavos, yo se los acabo de dar, les acabo de dar una definición muy básica, ¿sí? Les acabo de dar una definición muy, muy básica de estos conceptos. Bien, en su resumen, ustedes tendrán que buscar al menos otro concepto en algún tumbaburros, en internet, en alguna enciclopedia. Tendrán que buscar alguna otra definición diferente a la que yo les acabo de dar, ¿sale? Y esas definiciones, pues las tendrán en su resumen. ¿Queda claro, chavos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. bien. Bien, vamos hasta ahí entonces. Sí, profe. Siguiente. Bueno, pues hemos estado entonces hablando, les estaba platicando de que vamos a manejar procesadores de texto. Evidentemente esto que estamos viendo el día de hoy, pues es un breve recordatorio de lo que se supone ustedes ya tuvieron o ya vieron en primer año. Se supone que ustedes ya tuvieron primer acercamiento a los procesadores de texto, como les decía hace rato. Bien, vamos a recordar qué son los procesadores de texto. Los procesadores de texto no son otra cosa más que aplicaciones informáticas que permiten crear, guardar, modificar, dar formato y procesar documentos de una forma sencilla y rápida. A inicios de los 70s, los primeros procesadores de texto eran computadoras dedicadas a trabajos con textos, ¿sí? Bien. En 1980 fueron lanzados los primeros programas de procesadores de texto que permitían mover palabras, cortar párrafos, alinear columnas, encabezados, negritas, etc. Bien. Tenemos diferentes tipos de procesador. Los tipos de procesadores que ustedes conocen, los más conocidos, por ser los más comerciales, digamos, son los que están introducidos en Microsoft Word, ¿sale? Pero bueno, existe otro que se llama WordPad. Es sencillo programa de procesamiento de texto que viene incluido en la lista del sistema operativo de Windows, ¿sale? A pesar de que también pertenece a Microsoft, es otro tipo de procesador de texto, un poco más rudimentario, no con tantas herramientas, pero evidentemente pues también se considera procesador de textos.
Después tenemos los que nosotros conocemos, ya les decía, por ser más comercial, el Microsoft Office. En ese paquete de programas encontramos Word, que fue creado por la empresa Microsoft y originalmente fue desarrollado por Richard Brody para el computador IBM bajo el sistema operativo DOS en 1983. ¿Sale? Entonces, desde 1983, Word ha venido a, pues digamos, a solucionar grandes problemas de lo que es el procesamiento de textos y a ayudarnos a hacernos más fácil la vida, ¿verdad? Bien. Y tenemos del otro lado un procesador de textos en el grupo de OpenOffice, que es un procesador de textos que se puede encontrar de forma gratuita en la web. ¿Sale? Si ustedes lo quieren buscar, si lo quieren probar, lo quieren, quieren aprender a manejarlo, bueno, pues escriban openoffice.org y ahí encontrarán el procesador de textos. Bien. El dar formato al texto escrito en nuestros documentos significa insertar imágenes y gráficos, crear índices, tablas de contenido que se actualizan automáticamente, revisar y corregir la ortografía de un documento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, existen multitud de procesadores de texto en el mercado, tanto de software libre como de licencia. En nuestro caso estudiaremos el Office Word. De toda la gama de procesadores de texto que hay en el mercado, pues el más común, ¿sí? El que se utiliza pues en todos lados prácticamente, ¿sí? En la mayor parte de oficinas, en la mayor parte de lugares de gobierno, es el Word, ¿vale? Es el más comercial y desde luego el más hackeable. Bien, ¿qué es Microsoft Word? Word es un procesador de textos que se encuentra dentro de todas las suites de Microsoft Office. Bien, ¿cuáles son las herramientas básicas? Son las básicas que podemos hacer con Microsoft Word, el procesador de textos. Lo básico que podemos hacer es abrir y cerrar, al abrir y cerrar Word, podemos abrir un documento, podemos cerrarlo, podemos guardarlo, editarlo y dentro de editarlo podemos cambiarle la letra, cambiarle el color, etcétera, etcétera. Esa parte específica de editar es lo que vamos a ver. Insertar tablas, insertar imágenes, insertar gráficos, etcétera, etcétera. Cortar, pegar, etcétera, etcétera. Bien, esas son las operaciones básicas que nosotros podemos realizar con este procesador de textos. Bien, tienen una segunda actividad, ¿sí? Después del resumen que están haciendo y que es lo que tienen que hacer. Esta segunda actividad también va en su libreta y es parte del resumen de su libreta, ¿vale? Bien, la primera actividad fue la de los conceptos que ustedes tienen que buscar, que tienen que poner en el resumen. Y esta segunda actividad es indaga y anota brevemente en tu libreta todas las funciones básicas, su función y método de teclado abreviado. Todo eso lo van a hacer en una tabla que ustedes inserten. Bueno, les iba a decir insertar en una tabla en Word, pero no, va a ser en su libreta, ¿vale? ¿Cuáles son los métodos de teclado abreviado? Ustedes de un lado van a poner copiar y del otro lado de la tabla van a poner control C. Del otro lado van a poner pegar y del otro lado van a poner control V. Esos son los métodos de teclado abreviado. ¿Hay alguna duda hasta aquí de lo que tienen que hacer? No, profe. ¿Segurísimos? Bueno, en esta tablita que van a hacer en su libreta, esa tablita va a ser también parte de su resumen general, ¿vale? Bien, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, ¿sale? Vamos a hasta aquí va a llegar el resumen de la clase del día de hoy. Ustedes tendrán que entrar al rato, les llegará la notificación a su teléfono, si es que tienen la aplicación en su teléfono, si no, tendrán que checarlo más al rato en su computadora, si ya habilité la plataforma en la Classroom,
Y si aparecen algunos videos, pues tendrán que visualizarlos y sacar su resumen respectivo, ¿vale? Para que también descarguen de ahí, de la Classroom, el documento en PDF para que consulten la actividad de inicio. ¿Está claro, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a dejarle hasta aquí. Si no tienen alguna otra duda, alguna otra opinión, objeción, comentario.